Mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de la palabra. Y hoy, aunque ustedes no lo crean, entramos en una nueva serie. Entramos en una nueva serie a partir del día de hoy. Así es que damos gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Y se llama y nombrada así: de la caída a la vida. De la caída a la vida. Eso nos dice: la vida que perdimos ahora está en mí. La vida que nosotros perdimos ahora está en el Señor. La conexión que rompimos podemos restaurarla ¿en quién? En Jesús. Aleluya. Ustedes están conectados. Entonces yo no voy a predicar hoy porque ya puedo irme. Ya yo sé que con esa palabra ustedes lo dijeron todo. Entonces, pero también nos hace una advertencia bien clara, porque el Señor es claro. Cuando habló con los discípulos que veían que se iban: Señor, los discípulos se van, ¿acaso queréis Dios también vosotros? Entonces el Señor es claro. Yo no sé por qué muchas veces nosotros en la iglesia nos sentimos tan mal y tan ñoñitos y comenzamos a ponernos en un rincón y después nos vamos. No sé por qué pasa eso cuando Dios es tan claro y le habla por la palabra a la gente. Entonces el pastor da un mensaje, la gente se pone triste y ñoña, me lo está diciendo a mí. No, mi hermano, a lo mejor está hablando el mismo pastor. Amén. Lo más seguro le está hablando el mismo pastor, porque es el primero, siempre le he dicho, el primero que tiene que trabajarse. El mensaje a quien primero le trabaja es al pastor. Amén. Mientras adoraban hace un momento atrás, no cuando estábamos en el momento de recibir tu milagro y hay rompimiento, sino en un momento atrás, el Señor me trajo a la memoria algo que yo no hice y ya no lo puedo hacer porque se me pasó el tiempo y me contristó por eso. Y dije, es momento de no volverlo a repetir. Luego le diré cuando haya madurado eso en mi corazón. Pero no lo voy a decir ahora. Pero realmente no se trata solamente de venir a Cristo. Se trata de permanecer en Él. Y solamente podemos permanecer en Él si estamos conectados. Ustedes dijeron la palabra clave, conectado. Entonces, durante esta serie vamos a responder una serie de preguntas. Y no quiero que se ve quien chembita, ni se ponga un copito, ni se ponga un chico, el pastor me está atacando, que esto y que lo otro. Peleen con el que mandó el mensaje, no peleen con el mensajero. El mensajero es pasajero. ¿Cuántos han recibido un mensajero en su casa? Amén. Aquí. ¿Y qué hace el mensajero? El mensajero va, te entrega y se va. Sí. El mensajero, por más tiempo que esté en la casa predicando la palabra, algún día el mensajero se va. Con el remitente. Así es. Con ese que usted tiene que pelear, con el que mandó el mensaje de arriba para que su iglesia, él la encuentre preparada, haciendo lo que tiene que hacer cuando él venga, ¿qué? A buscar su iglesia. Amén. Entonces, vamos a estar mirando, pero ¿qué significa realmente estar conectado con Dios? Vamos a ver esas preguntas. ¿Qué significa estar realmente conectado con Dios? ¿Es posible estar en la iglesia y aún así estar muy desenchufado? ¡Wow! ¿Es posible estar en la iglesia y estar desconectado? ¡Wow! Respóndase usted mismo esa pregunta, no el pastor. Entonces, dice, ¿qué pasa cuando un creyente deja de permanecer? ¡Ay, santo! ¿Se puede secar espiritualmente alguien que un día tuvo vida? ¿Se puede secar alguien que espiritualmente un día tuvo vida? Entonces no es para que respondamos esa pregunta así, sino para que la respondamos dentro, como yo fui quebrantado cuando el Señor me trajo a la memoria algo que yo no hice. Amén. No es para nosotros salir, pero en esta serie no solo vamos a aprender, nos vamos a confrontar, porque vamos a ser confrontados para nosotros trabajar las cosas que internamente hay en nosotros que todavía tienen que sacarse afuera, no a la luz, porque Dios es un caballero. Y él nos anda diciéndole, mira, el hermano fulano peca así, la hermana fulana peca así, el pastor hace esto, porque Dios es un caballero. Yo no sé si ustedes han visto en las administraciones, hasta los profetas, cuando están dando una buena palabra para la gente, la dicen públicamente. Pero muchas veces, cuando el profeta está dando una palabra muy personal que Dios envía, se quita el micrófono y le habla al oído a la gente. ¿Por qué? Porque demuestra que Dios es un caballero. Amén. Y entregó la vida por nosotros. Y aquel que entregó la vida, como dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos va a preservar.
no nos va a amar, como decía la hermana ahorita en la mañana. Si nosotros hacemos lo que sea por los hijos, lo vamos a dejar acostar sin hambre. La palabra dice que si tu hijo te pide pan, no le va a dar una serpiente. Si tu hijo te pide pan a la medianoche, si el vecino llega a la medianoche tocándote la puerta por una necesidad, tú le vas a abrir. Porque eso hace Dios. Y Dios tiene sus enviados, Dios tiene sus hijos a los cuales le habla, a los cuales envía y a los cuales pone para hacer ciertas cosas. Y nos va poniendo en escala más grande según va viendo la motivación, como hablaba en esta mañana. Amén. Así es que todo lo que se da en la escuela dominical, y perdonen que vuelva a hablar de la escuela dominical, pero tengo que hablar de la escuela dominical hasta que se ponga en sus vientres, en su mente y en sus corazones, como decía el apóstol Pablo, vuelvo a tener dolores como de parto. Por Dios. Y es necesario porque la antesala de la escuela dominical es lo que vamos a ver prácticamente en el día entero en la casa. Amén. Entonces, así que hoy no se pregunte, ¿qué yo voy a escuchar? No tenga hambre, ¿qué yo voy a escuchar? Va a ser, no. Pregúntese, ¿estoy realmente conectado a Dios o solo estoy cerca de lo espiritual? ¿Estoy conectado a Dios? ¿Tengo mi conexión con el Eterno o solamente en el área que es espiritual? Estar conectado es tener una intimidad con el Padre. Para que podamos entender esto, estar conectado a Dios es estar pegado a Él, tener intimidad con Él, una vida de menos pecado, una vida de menos iniquidad y comenzar a salir de esa vida que nos aparta del Señor. Ahora, si estamos espiritualmente, tenemos una conexión, pero nos falta dirección. Nos falta dirección. Entonces, no estamos acá para que nos falte dirección, estamos acá para que todos podamos caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes tomaron como si fuese algo sencillo lo que ustedes recibieron la semana pasada. Muchas veces yo entiendo que la gente dijo, ay, mira, el pergamino simbólico que el pastor otorgó, mira cómo lo puso ahí para que pusieran la Santa Cena. ¿Cuántos guardaron lo que el Señor les otorgó? Gloria al Eterno. Pues son un pueblo inteligente. Quizás muchos por ahí se fueron, miren, y dame una servilletica y se sacaron la mano y ¡fum! Lo botaron. Aquí hay muchas cosas de bendición. Amén. Yo guardo mi salvación. Por eso mismo, cuando el Señor nos manda a cuidar esa salvación con temor y con temblor, no es que usted va a perder la salvación, no, porque yo no soy quien para decir, no, te la va a perder, porque si tú pecas, tú esto, tú lo otro. No es que usted va a perder su salvación, pero cuidar la salvación con temor y temblor, está diciendo que la respete, que tenga intimidad con el Padre, que se alíe al Padre, es el único que no podemos aliar, hermanos. La palabra dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y si usted se alía con alguien, Dios es el mejor aliado para su negocio. Dios es el mejor aliado para la intimidad. Dios es el mejor aliado para cuando usted tiene una necesidad. Dios es el mejor aliado cuando usted no tiene nada que decir, a quién decírselo. Porque usted puede estar seguro que se lo dice a alguien y el otro con la mejor intención del corazón ya le aumenta un poquito en la potencia. Y entonces cuando va al otro ya usted sabe lo que pasó. Ya lo mataron, ya usted se murió, ya usted es el más malo. Entonces Dios es el mejor aliado para nosotros expresar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero el ser humano se ha desconectado de Dios. En Génesis 2:17 se le dijo bien claro, mira, el día que comas del árbol, ciertamente tú morirás, pero el ser humano camina así, como los animales a los caballos, cuando le tapan los ojos, ¿verdad? Lo ponen y siguen por ahí derecho y no miran para ningún lado, es derecho que van. Y así nos pasa en el ser humano. Pero tampoco, al violentar eso, no se acordó que en Génesis 3 también desobedeció. Y ahí vino el problema que nos desconectó. Esa conexión fue, ¡pum!, desconectada, la conexión del principio en Génesis 3. ¿Por qué? Porque no buscaron estar ante la presencia del Padre. Y si ya había una dirección de estar conectado, entonces teníamos que hacerlo. Entonces, ya Cristo no va a regresar a poner la otra mejilla. Ya Cristo no va a regresar a que lo crucifiquen. No, ya hizo eso por nosotros. Cristo viene a buscar a aquellos que están conectados a Él y que han cumplido con los mandamientos que Él ha establecido. A eso es que Cristo va a volver. A esa es la iglesia que Cristo va a alzar. A esa es la iglesia que Cristo... Y no estoy hablando de eso porque el pastor me está metiendo un ego, un cuco. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la palabra.
Yo estoy hablando de la palabra y de lo que Dios dice en su palabra. Amén. No va a perder la salvación, pero no se descuide, porque decía el hermano Alexis el día de ayer, no, somos salvos por gracia, pero tú te pierdes tú. O sea, cuando nosotros nos desconectamos totalmente de Dios y cuando comenzamos esa desconexión, comenzamos a flaquear, comenzamos a fallar. Por eso es el interés nuestro de nosotros. Mire, debemos orar, ya no más silla vacía en la iglesia. Eso es algo que sean por cuestiones de compromiso, que sean ineludibles, pero ya no más silla vacía en el nombre de Jesucristo. Ya declaramos que vamos a traer los invitados, ya vamos a traer a la gente para que escuche la palabra del Señor. Ya está bueno de permanecer en esa forma inactiva. Entonces, no es porque yo sea un servidor de la iglesia, yo estoy bien y lo hago bien. No, muchas veces venimos a servir a la iglesia, pero no ponemos amor en lo que hacemos. No tenemos celo por lo que hacemos. No tenemos absolutamente nada de lo que debemos hacer en la iglesia. Simplemente cumplimos con un compromiso, un trabajo, y ya yo terminé y me voy porque ya cumplí con mi asignación. Y estar en Cristo, conectado a Cristo, es ir más allá de la asignación. Por eso el Señor habla de la milla extra. Muchas veces estamos cansados, yo lo sé. Nos sentimos muy cansados, yo lo sé. Porque yo también me he sentido cansado. Ella se ha sentido cansada. Pero debemos de dar la milla extra. Cuando hay un compromiso en el Señor, no podemos evitarlo. Cuando hay compromisos, son compromisos que debemos de cumplir. Entonces, mantenerse con respeto reverente es extraordinario. Entonces, algo que disuade para estar conectado al Señor totalmente son las redes sociales. Mire, yo le he llamado a las redes sociales, yo le llamo el lanzador de rumores, el terror del mundo, porque ahora con esa condición de Medio Oriente, usted abre las redes sociales y si no se ha muerto, tiene que hacer su Coralá o su pastilla de la presión. Porque cuando usted escucha esa voz que dice, pero entonces en Medio Oriente hay un momentito solamente que no hoy, no mañana, hoy, ahora puede todo acabarse. No, esto se va a acabar, el juego se va a acabar cuando Dios diga. Amén. Porque Dios fue que dio la ciencia y la sabiduría para que hicieran la pelota, es redonda y viene en caja cuadrada. Entonces, ¿quién descifra eso? Dios es el que lo sabe. Dios es el que lo sabe todo. Entonces, por encima de todas las cosas, tenemos un Dios que es de manera invencible, totalmente invencible y extraordinario, al cual yo me apego, tengo mi conexión y yo espero de Él. Por eso yo agradezco la oración que la hermana tuvo sobre de mí, porque me está diciendo, acuérdate de estas cosas, no te dejes llevar por las condiciones eventuales que te puedan estar pasando. Dios tiene el control de todo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene el control de todo, independientemente de lo que estemos pasando. La hermana decía esta mañana en un comentario que hizo en la escuela dominical, que más o menos parafraseando, ¿verdad? Que independientemente de nuestra condición, nuestra meta es seguir ahí, a Cristo, es seguir conectado a Él. Entonces muchas veces tomamos las cosas a la ligera. Miren, entonces hoy vamos a tratar los textos de Juan capítulo 15, pero en la bienaventuranza, como hemos salido de la bienaventuranza, nos llevó a los pobres de espíritu, nos habló de la ira, del divorcio, nos hablaron de tantas cosas que estamos recibiendo un repaso con nuestra hermana Patricia en la escuela dominical. Y Joel, la escuela dominical. Araceli, ¿dónde tú estás? Y entonces habló de las confesiones, habló de los cimientos, habló del hombre prudente y el insensato, nos habló de tantas cosas, pero ahora en Juan 15 explica la fuente del carácter del cristiano, que la iglesia aprenderá que el carácter cristiano no se produce por esfuerzo, se produce por permanecer en Cristo. No es por su esfuerzo, porque dice la palabra que por más que nosotros afanemos, no vamos a poder añadirle a nuestra estatura un codo. Pero si estamos pegados a Cristo, sí. Si estamos conectados a Cristo, sí podemos recibir la bendición del Padre. Entonces, el propósito de esta serie es tener una vida fructífera y aprender a separarnos de la caída a la vid verdadera. Entonces, en este seriado de la caída a la vid, hoy vamos a tener la vid verdadera, la nueva fuente de vida. Y como subtema, permaneciendo en la vid. Y vamos al libro de Juan, capítulo 15. Y vamos solamente a tratar de los versículos del 1 al 3. Amén. Amén. Los que tengan su Biblia, ábranla, porque la Biblia coge polvo también. Sí. La página se pone vieja y se rompe de no usarla.
Usted guarda una cosa el tiempo y cuando usted la va y le pasa por arriba 1000 veces y es que está tan llena de polvo que usted no la reconoce. Y usted la había dejado ahí, la va a buscar al mismo sitio, pero tiene tanto polvo que no la conoce. La Biblia hay que manosearla. A veces se rompen las hojas de tanto manosearla. Cuidémosla mucho, porque es la palabra del Señor. Pero de tanto manosearla. Entonces dice la palabra del Señor. Leemos con respeto y reverencia. Porque esa vid es la fuente verdadera. Vamos en un segundito a tocar los puntos. Pero forman algo interesante. Porque cuando el Señor vino a hablar de la vid verdadera, ya había hablado de la Santa Cena y había abarcado capítulos del 13 al 17. Y ahí habló de cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Muchas veces se nos hace difícil a nosotros con los hermanos ayudarlo a hacer cualquier cosa tan sencilla. El Señor lavó los pies. No que como se pasara como el apóstol Pedro, dijo, Señor, tú no puedes lavarme los pies, si no le hablo no va a tener parte. Ah, no, pues no tan solamente los pies, sino las manos, la cara, la cabeza. No. El que está lavado no necesita solamente sino lavarse los pies. Entonces, hablaba también en Juan 14 de la venida del Espíritu Santo, habló en Juan 16, habló en Juan 17 en la oración, y cuando el Señor en esa oración hermosa que oraba por esos discípulos, el Señor se los entregó al Padre. Ustedes no se han dado cuenta cuando leen en Juan 17, cuando yo estaba con ellos, pero estaba en la tierra, yo los cuidé. Cuando yo estaba con ellos, yo los cuidé. ¿Sabe qué? Ya el Señor estaba haciendo una despedida. Ya él estaba aquí de cuerpo, pero estaba afuera. Estaba afuera. Y entonces concluye en el 26, en el versículo 26 de Juan 17, de manera extraordinaria. Y todavía lo que voy a seguir enseñando. Es decir, que wow, tenemos que poner la cabeza en la palabra, los sentidos en la palabra, para poder entender lo que Jesús nos está diciendo a través de ella. Amén. Entonces, me encanta porque cuando nosotros vamos a la palabra que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo lo que lleva fruto lo limpiará para que haga que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, Cristo es esa vid verdadera. Y vamos a ver esa manifestación de esa vid verdadera. Jesús es la vid, que quiere decir que es el tronco. Pero buscando y profundizando, Jesús es la raíz, Jesús lo es todo. El Señor lo es todo. Pero como estamos hablando de la vid, no estamos hablando de algo de botánica ni nada por el estilo. Él está haciendo una comparación de lo que realmente es. Porque cuando le hablaba en ese momento, en el contexto histórico, le hablaba al pueblo judío. Y entonces los judíos sí saben lo que le estaban hablando claramente. Ya nosotros lo hemos aprendido por la palabra. Entonces, Jesús es la vid, que es igual al tronco. Entonces, ¿qué es eso? Fuente de vida espiritual. Como la vid alimenta toda la planta, Jesús da vida, fuerza y dirección. Sin vid no hay planta. Sin Jesús no somos nada. Él lo está diciendo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Él nos dice que nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Eso somos nosotros, las ramas conectadas ¿a dónde? A Jesús, a ese tronco. Entonces, si nosotros estamos ahí, con esas ramas conectadas a Jesús, vamos a recibir la bendición del Padre. Vamos a estar conectados siempre a Él. Y esa conexión nos va a dar grandemente lo que recibimos de Él. Vamos a recibir lo necesario para vivir espiritualmente. Pero sin Él no tenemos nada. Para estar conectados recibimos espiritualmente para vivir todo lo necesario. Entonces nosotros necesitamos lo necesario para vivir. Y si necesitamos lo necesario para vivir, necesitamos a Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces, Jesús enseñó que la vida del cristiano depende completamente de estar conectado a Él. Usted puede tener una situación, una cualquiera que sea, pero nunca deje de poner primero en la mano del Señor antes de buscar la ayuda en otro ser humano igual que usted. ¿Por qué? Porque el Señor, ese es el extraordinario, el Señor es el que hace todas las cosas. Y entonces dice, la vid y los pámpanos revelan que el creyente recibe vida, fuerza, fruto, solo cuando está unido a Cristo. Así recibimos fuerza cuando estamos unidos a Cristo. Entonces, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es que el labrador. Aquí viene el hombre con el machete. Amén.
Aquí viene el hombre del machete. Dice que la vid era una imagen muy importante para Israel. Y nos da 2 versículos, 2 capítulos en la palabra que nosotros podemos apreciarlo. En el Salmo 80, versículos 8 y 9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Hermano, está hablándole al pueblo de Israel. No está haciendo una lectura normal, pero sí está haciendo una representación de lo que es el pueblo de Israel. Y dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces está describiendo a Israel como aquel pámpano que sacó de Egipto para injertarlo. Lo sacó porque son su pueblo, lo bendijo. Pero en Isaías 5, del 1 al 17, porque en el Señor todo tiene su tiempo. Usted dice: bueno, el pueblo de Israel pasó mucho trabajo. Sí, porque Dios lo trabajó. Y es que nosotros necesitamos pasar nuestro momento para poder recibir lo que Dios va a hacer en nosotros. Usted habla de desierto, usted habla de condiciones, usted habla de situaciones que le pasan en su vida, pero realmente son asuntos que Dios trata con cada uno de nosotros, porque hay que podar al ser humano. Tenemos que ser podados, porque no podemos encontrar que llegamos hoy y recibimos todas las bendiciones espirituales que el Señor tiene para nosotros. Y si no uno trabaja, vamos a andar por la calle en las 2 naturalezas, ¿verdad? Acabamos de hablar de las 2 naturalezas. Y siempre va a prevalecer la naturaleza carnal cuando yo no quiera hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque si ya yo fui bendecido, pero si la bendición no me costó nada, yo voy a seguir andando en mi naturaleza carnal. Ahora, cuando yo sé que yo aprendo que me cuesta recibir lo que el Padre me está dando, entonces yo me mantengo pegado conforme a los reglamentos y estatutos que el Señor habla. Entonces, en Isaías 5, del 1 al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Vuelve a hablar sobre Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Oiga bien, vides escogidas. Entonces, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues lo que haré yo a mi viña? Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y caerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre de ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces él esperaba de la casa de Israel una viña extraordinaria, una viña hermosa. ¿Por qué? Porque él la preparó. Él le dedicó tiempo, y a todo lo que usted le dedica tiempo, espera recibir un buen fruto. A todo lo que usted le dedica tiempo, cuando usted cría a sus hijos en el tiempo, su sacrificio, su esfuerzo, su entrega, usted espera recibir cosas buenas. Usted no está trabajando para que su hijo lo mantenga, pero usted está preparando para dejar un ente social extraordinariamente bueno en una sociedad cuando usted no esté. Mientras usted esté y mientras usted no esté. ¿Por qué? Porque sabe que cuando ya usted no exista, él va a seguir el buen camino. Amén. Porque dice la palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, eso esperaba el Señor de su pueblo. Eso esperaba de los hombres. Eso esperaba de su gente. Pero dice, produjo en vez de uvas, produjo uvas silvestres. ¿Qué son uvas silvestres? Malas, amargas, agrias, que no sirven ni para comer ni sirven para vino. No servían para nada. Entonces tenemos que vernos en ese espejo. Yo estoy aquí, yo tengo que salir de aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que permanecer conectado a la vid. Porque si no estoy conectado a la vid, yo voy a tener algún problema en un momento determinado. Entonces, en lugar de justicia, produjo injusticia. En lugar de obediencia, produjo rebeldía. Para los judíos, la vid representaba su identidad como pueblo de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está haciendo una declaración profunda. No es el pueblo, yo soy. Está cambiando. No es el pueblo, ya no es el pueblo.
Él es la vid verdadera. Está diciendo que no se encuentra en la nación ni en la religión, sino que la vid verdadera es Él. Entonces nosotros lo tenemos más cerca, porque no vamos a llegar por el pueblo de Israel, vamos a llegar por Él. Claro, vamos a orar por el pueblo de Israel, porque el Salmo 122, si no me equivoco, lo establece, orar por la paz de Jerusalén. Pero directamente estamos conectados, fuimos injertados a esa vid. Y nosotros tenemos que estar contentos por eso. Entonces, los oyentes de Jesús entendían perfectamente cómo funcionaba una vid. La vid transmite vida a las ramas. Las ramas no pueden vivir separadas del tronco. Y el agricultor cuida, poda y cultiva la planta para que produzca fruto. Oiga bien, poda para que produzca fruto. Y entonces, cuando Jesús utiliza esta realidad cotidiana para explicar una verdad espiritual, está diciendo, yo soy la vid verdadera. Nos lo está diciendo, y eso es bueno que volvamos a entenderlo, que Jesús es nuestra vid verdadera, que podemos recurrir a Él independientemente de nuestras condiciones. Y entonces en este evangelio Jesús revela la identidad con expresiones como en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y cada una de estas declaraciones revela la naturaleza divina del Padre. Cuando dice que es la vid verdadera, está refiriéndose a que es la fuente de vida espiritual, que es el verdadero pueblo de Él, es el verdadero pueblo de Dios. Él es Él. Él es el verdadero pueblo de Dios. Está revelando algo extraordinario. Y nosotros pues tenemos una relación con Él, tenemos una relación con el Padre. Entonces, cuando la palabra dice, si nosotros pecamos, abogados tenemos ante Dios, ¿a quién? A Jesucristo, nuestro Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si tenemos una conexión directa con el Padre a través de Él, estamos bien. Él declara en su palabra, nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es sobre María, no es por José, no es por Daniel, no es por Leury, no es por nadie. Es que nadie viene al Padre si no es a través de mí, porque Él recibió eso. Y como Él lo recibió, Él lo mantuvo, estuvo conectado a su Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué yo hago? Yo trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a Él. Y si yo estoy conectado al Padre, yo voy a ver lo que mi Padre hace, lo voy a hacer yo. Y eso muchas veces no lo entendemos los padres. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros lo estamos haciendo mal, créanme que nuestros hijos lo van a hacer mal, porque somos el modelo de nuestros hijos. Ahora, hay cosas que pueden cambiar. Usted quita su pasado o su vida, viene a Cristo, se une, se conecta a esa vida y entonces comienza a transformar el modelo, comienza a cambiar y los hijos también van a cambiar. Entonces, Él es el único medio para producir fruto espiritual. 2, la necesidad de permanecer en Cristo. Estamos hablando de Juan 15, del 2 y 3. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la evidencia de permanecer en Cristo es el fruto, es decir, la conexión. Todos sabemos que cuando llegan las festividades de fin de año, mucha gente pone su arbolito, pone su guindaleza y para que la gente lo vea de noche, ¿qué hace? Lo conecta. Pero solamente vamos a estar conectados al Señor por esa época que viene el amor, el sentimiento de la gente, el compartir, porque aunque no celebramos, no es la Navidad de Jesús. Aunque no lo celebramos, es el momento que la gente aprovecha y doblega un poco su actitud, su forma y su sentimiento y comienzan a hacer intercambio de cosas. Viene la Nochebuena, viene el Año Nuevo, viene el día de la Navidad o viene todo el mes de diciembre, desde el día 15 la gente comienza con las festividades y son los momentos en que la gente ese no es el único momento. Es todo el tiempo estar conectado a esa vida. Ese arbolito tenemos que tenerlo conectado todo el tiempo. Hay gente que no pueden ir a ningún lugar con el celular sin su conector, porque ya el celular está recibiendo, tiene problemas de carga y donde quiera que va con su cargador y dice, hay un conector, conéctame ese celular ahí.
Entonces, así, donde quiera que usted tenga la oportunidad, conéctese al Padre, conéctese al Hijo, y al Hijo a la vez se conecta con el Padre. Amén. Porque es una conexión, amado hermano. Estoy utilizando la electricidad e instrumentos que nosotros utilizamos para mantenernos comunicados, pero es conexión. Es conexión. Entonces, Dios trabaja en el creyente para producir más fruto. Por eso el Padre lo limpia. Entonces, cuando Él trabaja, porque dice, mi Padre, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre está ahí arriba. Hablaban esta mañana que el Hijo se sometía al Padre. Entonces, Él está declarando que Él es la vid verdadera, pero su Padre, que tiene mayor autoridad, es el labrador. Y entonces es el que viene y quita lo que está mal. La ausencia de fruto revela una revelación, la ausencia de fruto revela una relación superficial con Cristo. Es decir, lo que está seco, las ramas secas, que son totalmente quitadas. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación con el Señor, están los frutos secos ahí. Ahí no se produce absolutamente nada. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de siempre estar conectados. Usted a la plantica la riega, ¿verdad que sí? Riégase usted también por la palabra. La palabra es la que nos riega, la palabra es la que nos da vida totalmente. Entonces, la expresión en mí no necesariamente implica una unión salvadora genuina, sino que una relación visible o externa con la comunidad de los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los seguidores de Jesús existían personas que no estaban conectadas a esa palabra. Y lo vemos ahí. ¿Hay quién vemos ahí? Vemos a Judas. Judas estaba ahí ¿con qué? Porque le interesaba lo que se recibía. Le interesaba lo que entraba al ministerio. Le interesaba que él manejaba la alforja de los chelitos y podía distraer absolutamente de todo lo que había. Por eso, en un momento determinado, en Juan 13, podemos ver cuando el Señor dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero te dice, no, fue escogido Judas, porque Judas no. Fue escogido Judas para que se cumpliesen las escrituras, porque su corazón ya estaba dañado. Fue escogido Faraón para hacer lo que Dios hizo, mostrar su poder, su autoridad, sus prodigios y sus milagros, porque el corazón de Faraón estaba dañado. Y mientras más Dios lo amaba, cada vez que le decían, ok, dile a tu Dios que ya cese la plaga por esto, por aquello y por lo otro, pero cuando cesaban, su corazón volvía a endurecerse. No era que Dios lo estaba endureciendo de manera obligatoria, sino que su corazón estaba inclinado a hacer el mal. Y Dios lo usó para demostrarle que tú no tienes más autoridad que yo. Y Dios usó a Judas para demostrarle que cuando yo dije que tú tendrías una salvación, que yo te daría un hijo, que yo te voy a enviar para que te predique tu palabra y que en tu momento de necesidad Él venga sobre tu vida y tenga un aliciente de gracia, de favor, de sanidad, de misericordia. Tu hijo, mi hijo amado Jesucristo, yo lo entrego por todo lo que yo voy a hacer por ustedes. Y Él quiere que entendamos que debemos estar pegados a esa vid para seguir conectados a Él. Amén. Si va a aplaudir al Señor, aplaude de contexto. Jesús ya había enseñado en Mateo 7:16 las cosas por las cuales debíamos estar pegados ahí. ¿Por qué? Por sus frutos lo conoceré. Ya Él había hablado y se lo había dicho, por los frutos vamos a conocerlo. Entonces, el fruto no se limita a obras visibles. Incluye el desarrollo del carácter transformado por el Espíritu. En los frutos, la semana pasada, en la apertura, nuestro hermano Ramón tocó de los frutos del Espíritu. Y tomó la paciencia. Entonces, los frutos del Espíritu deben permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos conectados a esa vid, vamos a producir. Pero hay algo extraordinario. Vamos a ser limpiados para llevar más fruto. Qué bonito. Todavía yo tengo fruto, pero lo que está creciendo mal, el Padre lo va a quitar para que yo lleve más fruto. Y eso es una regla de lógica matemática simple. Cuando usted siembra un árbol, las mujeres que siembran, que la podan, que le echan su agüita siempre, cada vez que ve que una ramita se está secando, la quita para que no dañe la otra. Un poco de levadura
leuda toda la masa. Entonces comenzamos a trabajar con amor y cariño porque queremos ver esas flores, ese árbol que plantamos, lo queremos ver extraordinariamente hermoso. Amén. Yo pude ver el desarrollo de una mata que mi tío sembró en su patio y la sembró. Y dice que cuando ya estaba así, su hermano vino de viaje un día y había hierba en el patio. Y el hermano le dijo, mamá, yo te voy a limpiar el patio. Y chapeó todo lo que estaba ahí. Y la mata que ya mi tío tenía, estaba de ese tamaño, también se la llevó. Cuando mi tío llegó y encontró el fue al patio y le dijo, mamá, ¿y qué han hecho? Ah, tu hermano vino y compró un machete y dijo que iba a limpiar el patio. Y dice, pero mamá, por Dios, dice, tú siembras otra, no pelees con tu hermano ahora. Dice, no, pero que eso no es así, mamá. Eso no es así. Pero está bien, no vamos a pelear. Mire, vamos a hacer una cosa. Ya no me la toquen más, déjenmela así. Déjenmela que ella va a volver a salir. Y tuvo un retorno. Amén. Ustedes conocen la fruta que se llama mamón. Da los mejores que usted pueda haber probado. El mejor fruto, el mejor mamón que pueda comer, lo da esa mata. Esa mata creció y cuando ella se vio maltratada, ¿sabe qué hizo? Tiró dos troncos de este lado. Y cuando tiró los troncos de este lado, mientras iba subiendo aquello iba a subir y creció así en B. Y no solamente da fruto para comer él, le regala a los vecinos, le regala a los familiares, le regala a todo el mundo. Yo en esta aparición, como decimos en el campo, he sido el más abanderado de ese fruto. Y yo le dije, cuando tú vayas a repartir del fruto, estamos hablando de vid, y el que está pegado a la vid come bueno. Yo le dije, cuando tú vayas a dar del fruto, tú piensa en ti y piensa en mí. Piensa en tu familia y piensa en mí. Piensa en tu vecino y piensa en mí. O sea que cuando tú comas, piensa en mí y me da. Cuando piensa en el vecino, come, dale al vecino y dame a mí. Y me dijo mi tío, tú eres bastante inteligente. Y me llamó el viernes y me tenía guardado 3. Me comí 2 en casa, le llevo uno a la sierva que si no se lo come esta noche muere. Entonces, donde no hay fruto espiritual sostenido, la palabra revelada sugiere que la conexión con Cristo no es real, sino aparente. Es como cuando nosotros nos metemos en un rinconcito, lo que usamos al tía, atiendan esto, tiene una señal pésima, que nos metemos en un rinconcito, tenemos que estar, mira que así está la señal. Cuando nosotros no estamos conectados al Señor, la señal tiene interferencia y todo lo que estamos pidiendo tiene bloqueo en la oración. ¿Por qué? Porque no estamos conectados donde debemos estar conectados. No estamos conectados a la vid, que es la que nos va a dar absolutamente la señal correcta para producir los frutos. Amén. Amén. Entonces, el creyente verdadero es objeto de la poda divina. Tenemos que estar preparados para cuando la poda venga. ¿Nos duele? Que sí duele. La poda duele, pero es buena, porque dice la palabra, para que lleve más frutos. Amén. Entonces, la segunda acción del labrador se dirige a los pámpanos que sí producen fruto. Todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar y el que no lleva fruto se fue a pique. Entonces, esta poda representa la obra continua de la santificación que Dios realiza en la vida del creyente. El crecimiento espiritual no ocurre de manera automática, requiere intervención activa de Dios para remover aquello que limita o impide la madurez. Muchas veces no maduramos, seguimos. Hay veces que hay gente que llegan a los 50, 60, 70 años y siguen siendo el mismo muchacho, no maduran. No aprenden. Y eso tenemos que entenderlo, que eso va con la poda. Dios va a trabajar en la poda con el que esté dispuesto a permanecer en la vida. Amén. Señor, yo estoy dispuesto a permanecer en la vida. Amén. Tú tienes que podarme, te va a doler, pero pódame. Pero yo sé que en la poda, en el desierto, en el momento, Dios no nos va a abandonar. Muchas veces nosotros creemos que nos estamos ahogando. ¿Por qué? Porque estamos entregando, estamos viendo el problema. Estamos mirando el problema ahí. Entonces nuestros ojos, cuando estamos mirando el problema, no nos impiden ver que allá Cristo ya venció. Amén. Y que tiene la solución a mi problema. Amén. Entonces tenemos que aprender que donde llega el límite de nuestra vista, es porque realmente no podemos ver más. Pero cuando creemos
independientemente que nos quitemos los lentes, si yo me quito los lentes, mi hermano, yo veo muchas imágenes. O sea, yo no puedo descifrar bien cada cosa. Yo sé que son ustedes que están ahí, pero yo no puedo ver bien, por eso uso anteojos. Pero cuando yo estoy conectado a la vid, yo entonces puedo ver con lente o sin lente lo que Dios dijo que yo tengo que ver, su promesa sobre mi vida. Amén. Yo no sé cuántos lo creen, yo lo creo. Entonces, ¿qué significado tiene que el Padre sea el labrador? Significa que Dios Padre trabaja directamente en la vida de los creyentes. Los pámpanos que somos nosotros estamos unidos a Cristo, que es la vid. Y esto, ¿cómo lo hace? Cuando el Padre viene y nos trabaja, nos quita el orgullo, ese odio, la envidia, todas esas cosas, esos sentimientos viejos que uno tiene adentro, todas esas cosas que eran nuestra pasada naturaleza, nuestra vieja manera de vivir. Dios comienza a barrerlo, comienza a arrancarlo, comienza a removerlo, y a nosotros se nos va como un peso de encima y nos sentimos libres. Yo puedo dar testimonio de eso. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo sentí que se me iba una carga de arriba, y quiero que se siga yendo carga de mi vida, porque vino una carga que se fue cuando confesé a Cristo, pero habían otras que hay que trabajarlas para que se vayan de mi vida. Entonces el Padre va a trabajar siempre protegiendo la viña, siempre va a trabajar protegiendo la viña, porque pues su hijo es la vid y él tiene que cuidarlo, porque ya la entrega que él dio con el hijo, cuando él se separó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya eso no va a pasar otra vez. Ya hay un regocijo, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuvimos cuando estábamos al principio tú y yo. Es decir, que el Padre tenía al hijo ahí cerca, cuidándolo, protegiéndolo. Ahora en un momento determinado, cuando yo te envío, tengo que quitarte quitarte mi amor, quitarte la protección, porque tú vas a un trabajo para salvar al mundo por gente que ni siquiera conoció. Pero le extendió para cada uno de nosotros. Por eso nosotros nos aprovechamos de esa vida que todavía está ahí. Entonces, el Padre solo trabaja con los que están conectados a la vid, y ese es Cristo. Si podemos ver una referencia de la palabra, cuando somos trabajados, que nos arrancan las ramas, que nos quitan, que nos podan, cuando podemos ver ese tipo de cosas, podemos ir a la palabra en Hebreos 12, versículo 11, que dice: en verdad que ninguna disciplina al principio parece ser buena, no da sabor, no da absolutamente nada, pero cuando somos trabajados, parafraseando, cuando somos podados, entonces da frutos de justicia, da frutos apetecibles, frutos agradables. Entonces cuando usted ve una mata, ¿verdad? Esa mata de mango banilejo, que siempre tengo que decirlo para que Salvador no se le haga la boca agua. Esa mata de mango banilejo, que usted ve los mangos bajitos ahí y lo coge. No hay nada como comerse un manguito banilejo. Créame que no. Créame, eso es lo más rico que hay, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque cuando estamos pegados a la vid va a dar fruto extraordinario. Yo sé que Dios vació su corazón en Baní y puso esa mata allá. En el nombre de Jesucristo. Entonces, la poda no es señal de abandono, amados hermanos, sino de cuidado paternal por parte de Dios. El objetivo del labrador es que produzca más fruto. Es decir, que no le está podando porque le viene su deseo. Vamos a quitarle esta rama porque yo quiero. No, es que esa rama está mal, no está dando fruto. Entonces la poda es necesaria porque no es abandono, es cuidado. Y entonces cuando el Padre tiene cuidado de nosotros, por eso hay una canción que dice: Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, ¿qué hace Dios? Cuida de mí. Y yo amo su casa. ¿Por qué? Porque Dios cuida de mí. Entonces, la palabra de Cristo es el instrumento de purificación. La afirmación significativa de Jesús dirigida a sus discípulos es la siguiente: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaban limpios. ¿Por qué? Ustedes estaban caminando conmigo todo el tiempo. Yo lo cogí a ustedes y yo he caminado con ustedes el día entero. Estaban recibiendo de mí. Estaban absorbiendo lo mío para poder hacer luego. Por eso en la oración digo: Padre, yo ruego por ellos, no por los que están en el mundo, ruego por ellos, no los saques del mundo, porque por estos son los que van a venir a nosotros, van a traer por ellos, por la palabra que he sembrado. Pero yo le he dado todo lo que tú me diste a mí, a ellos. O sea, él no hizo reserva, él le dio todo lo que el Señor le mandó a darle y lo entregó. Y cuando hizo así, que le dijo: ahora son tuyos, tú eres el que tiene que velar por ellos. Wow. Y usted sabe lo hermoso, saber que nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros. Un Dios que nosotros fuimos entregados por su Hijo, como que dice: he aquí tus hijos, amamántalo.
Mi hermano, nos estamos perdiendo de una experiencia tan extraordinaria, saber que Dios nos cuida. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo nos está cuidando, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando él dice que adereza mesa en el Salmo 23, adereza mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Le va a dar más envidia a los angustiadores, porque el Señor adereza mesa delante de la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la vid. Y todo el que está pegado a la vid recibe beneficios. Entienda esto, recibimos beneficios por estar pegado a la vid. Es como cuando usted coge $1,000,000 de pesos, lo lleva al banco certificado y eso va produciendo constantemente. La única diferencia, que el banco se coge lo de él y Cristo multiplica lo que te da. Amén. Amor, paz, bendición, gozo, alegría. Amén. Entonces, Amén. la enseñanza de Cristo ya había comenzado a producir una obra de purificación en sus discípulos. La palabra ilumina la conciencia, revela la voluntad de Dios, confronta el pecado y forma un carácter espiritual. Confronta el pecado. Cuando Dios está trabajando con nosotros, tiene que salir ese pecado, porque nosotros comenzamos a entender que estamos mal. Y lo mejor del mundo es cuando es Dios que trabaja con nosotros. No es cuando nadie te dice, mira, tú estás mal, revísate que tú estás mal. Ahí sí que yo tengo problemas, porque si me lo está diciendo una gente y Dios no está ni siquiera observando que mi condición está mal, yo voy a estar doblemente mal. Porque si Dios me dice corrígete, bueno, ya yo sé que Dios me está mandando a corregir. ¿Y por qué? Porque Él quiere que yo vaya por el camino correcto. Amén. Pero si me lo está diciendo una gente, voy a tener doble problema, porque de verdad que voy a tener que corregirme y buscar a ver si el Padre tiene sobre de mí algún machetico por ahí para que comience a hacerme una poda. Amén. Entonces, la palabra no solo informa, sino que transforma. Somos transformados por la palabra. Cuando la palabra viene a nosotros, cuando Dios envía la palabra sobre sus hijos, la palabra comienza a transformarnos. No solamente recibimos información, porque cuando comenzamos a ser transformados es que entendemos que estamos mal y necesitamos aplicar cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, una aplicación para la iglesia del día de hoy, estoy concluyendo, pero aún no termino. La aplicación para la iglesia de hoy, este pasaje confronta profundamente la realidad de la iglesia contemporánea. Nosotros como iglesia hay muchas cosas, iglesias en general, no estoy diciendo, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, hermano, no vayan a pensar que estamos aquí, estamos mal, no, que lo que está mal aquí tenemos que corregirlo, en eso estamos claros. Pero la iglesia debe recordar que la fe genuina produce transformación visible en la vida cotidiana. O sea, una transformación visible en la vida cotidiana es que vamos a comenzar a ver esta casa de una manera más esplendorosa. Vamos a comenzar con nosotros, ¿verdad? Aunque es para la iglesia contemporánea, la iglesia en general, vamos a comenzar a ver nuestra casa, nuestra iglesia, porque aquí es donde nos congregamos, aquí es donde sentimos dolor cuando no vemos al hermano, aquí es donde nosotros vemos que alguien se va, nos da dolor, porque ¿por qué motivo se va una gente? Muchas veces la gente se va por problemas externos y usted nunca lo sabe y no puede ayudarlo. O la gente sale corriendo a la confrontación. Por eso dice, vamos a ver muchas preguntas. Entonces la gente le sale corriendo a la confrontación. Porque ser confrontado no es bueno, hermano. Pero cuando es Dios que te está confrontando por la palabra y no está dilucidando, como dije al principio, tu problema es más extraordinario y toda la gloria se la damos al Señor. Amén. Entonces la madurez espiritual implica procesos de poda. Es decir, que nosotros necesitamos, para adquirir esa madurez, los procesos de poda. No podemos permanecer siempre en el mismo estado de confort en el que estamos. Porque si queremos crecimiento, vamos a necesitar poda. Entonces, los creyentes normalmente solemos esperar un crecimiento espiritual extraordinario, pero no queremos pasar por el proceso de la poda. Y el proceso de la poda, el de la poda es determinante para nosotros poder crecer y alcanzar madurez y poder seguir progresando en el camino de esa conexión de los pámpanos en la vid. Por eso el Padre tiene que hacer el trabajo en nosotros. Por eso es el labrador. El labrador siempre está cuidando lo que siembra. El labrador siempre está cuidando y protegiendo que no venga la cizaña. Y en el momento que la cizaña va a llegar, si la ve al principio, ¿verdad? La quita. Pero si después crece punta, como dice la palabra, déjala que crezcan y después la quitamos. Y le hacemos un manojo y le echamos a dónde? En el fuego. Pero si tenemos una poda,
están quitándonos aquello que nos impide alcanzar la madurez. No vamos a ser echados al fuego, vamos a ser limpios para llevar más frutos. Amén. Entonces las pruebas, correcciones y momentos de quebrantamiento pueden ser instrumentos de Dios para purificar la vida y fortalecer nuestra dependencia de Cristo. Es decir, nos poda, nos limpia, pero nos hace más fuerte, nos pegamos más. Usted no ha visto una rama de un árbol que usted va, que pende así, y cuando usted cruza siempre choca con el vehículo o lo que sea, y usted va a esa rama y usted trata de despegarla con la mano. Si no viene con un machete no la quita. Usted no se ha dado cuenta de eso. A mí me ha pasado, yo con 2 y 3 vecinos hemos alado una rama así y no la hemos podido arrancar. ¿Por qué? Porque está adherida esa rama a subir. Porque como Dios la hizo así, así va a permanecer. Para poder quitar esa rama, para que el árbol siga dando fruto, entonces hay que podarla. Amén. Y eso muchas veces, por eso el ministerio de la iglesia debe mantener la exposición fiel de la sana doctrina en las escrituras, en ser continuo. Por eso ustedes ven que a veces entienden que es un poco molestoso cuando se les habla de aquí, por ejemplo, ese momento en la mañana, la escuela dominical, la escuela dominical, la escuela dominical. Ese es el propósito de la escuela dominical, de permanecer pegados a la vida verdadera. No es que la hermana lo quiera hacer por molestar, no, es que ella también quiere y nosotros queremos que usted reciba lo que estamos recibiendo aquí, compartiendo aquí. Por eso nos preocupamos por usted. Cuando usted no viene, y por eso nos preocupamos, no es que queremos caerle atrás para saber su vida personal y por qué motivo usted no vino. No, si usted no vino, no vino. No hay que dar explicaciones, pero entienda que aquí se le ama y aquí se le quiere. Amén. Y aquí le echamos de menos, le echamos de más y de todo. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, Juan 15:3, concluyendo, revela la dinámica del crecimiento espiritual dentro del reino de Dios. El Padre, como labrador, observa cuidadosamente su viñedo. Oiga bien, el Padre observa su viñedo. Donde no hay fruto se manifiesta la ausencia de vida verdadera. Donde hay fruto comienza un proceso de purificación que conduce a una mayor fecundidad espiritual. Oiga bien, es en usted donde hay fruto, hay mayor fecundidad espiritual, permitiendo que su palabra transforme continuamente nuestra vida, y solo así el creyente puede reflejar la realidad por la cual fue creado, dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, amado, una simple regla matemática: Jesús es la vid, el tronco, fuente de vida. Nosotros los pámpanos, ramas que dependemos de Él. Permanecer en Él es estar conectado y eso nos da vida y fruto. Si nos desconectamos, nos secamos. Si nos pegamos, permanecemos extraordinariamente en Él, dando frutos. Amén. Así que vamos.